Lo que los ecuatorianos hemos presenciado son eventos que suceden porque hay una fuerza oculta, clandestina, oscura, que tiene la intención de romper la democracia. Quienes actúan son peor que una bacteria que se mete en las entrañas del Ecuador para hacer daño. Hoy voy a demostrar de lo que es capaz la CIA en el Ecuador. Operación Fénix, en marcha. B312, emisión. Tracking verificado. Rojos, en el punto blanco, confirme. 0902, visibility 10. Cruzamos el límite. Suelten el paquete. Get out, get out. Un operativo plenamente planificado por las Fuerzas Armadas de Colombia, en absoluto secreto y con premeditación, provocó que aeronaves colombianas incursionen en territorio ecuatoriano, sin permiso de su gobierno soberano. Han encontrado 15 cadáveres de guerrilleros, 2 guerrilleras heridas, en un campamento improvisado de la FARC a 2 kilómetros del río Putumayo, es decir, no hay cómo equivocarse en que aquello era territorio ecuatoriano. Fueron bombardeados y masacrados mientras dormían, utilizando tecnología de punta que los localizó de noche en la selva, seguramente con la colaboración de potencias extranjeras. ¿Cuándo informa usted a la Embajada de Estados Unidos de ese ataque? Son las 3 veces que yo hablé con el grupo militar y esas 3 veces era por orden del comandante general del ejército, no a disposición. Vamos a ver. Mario Pazmiño es un militar retirado. Fue director de inteligencia del Ejército del Ecuador y fue relevado de su cargo por fallas de información. Mario Pazmiño le ocultó al presidente de la República, quien es su comandante en jefe, que el ataque a Angostura estaba muy bien planificado. Pazmiño siempre protegió a sus maestros, los agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA. Ellos formaron a Mario Pazmiño como un experto en seguridad. Los registros demuestran que fue un excelente alumno y que era un fiel servidor de la CIA, asalariado de la Embajada de Estados Unidos. Hablé con algunos de sus compañeros. Me contaron que había recibido equipamiento y órdenes de la embajada en Quito. La CIA comenzó a operar después de la Segunda Guerra Mundial. Mientras los países de América Latina tenían gobiernos que obedecían las órdenes, la agencia permanecía invisible. Los gobernantes que defendían la soberanía de sus países eran atacados y ahí aparecía con más evidencia. Es notable cómo los militares de las dictaduras de América Latina cometían atrocidades que la CIA ocultaba o maquillaba. La CIA nunca ha dejado de estar. Los métodos han sido diferentes, pero siempre ha intervenido en el continente. Una de las acciones que cumplieron las fuerzas estadounidenses se realizaron desde la base que operaban en el puerto ecuatoriano de Manta. La excusa fue hacer un plan continental para vencer al narcotráfico. El presidente Rafael Correa ofreció desde la campaña electoral no renovar el acuerdo con los estadounidenses para el uso del aeropuerto de Manta. El ataque contra Angostura confirmó que allí se hacía algo más de lo que se declaraba. La salida de la base estadounidense de Manta provocó el colapso final del famoso Plan Colombia. Si no hay ningún problema en tener una base norteamericana en Ecuador, perfecto. Podemos dar permiso para que instalen esa base, siempre y cuando nos den permiso para instalar una base militar ecuatoriana en Miami. Si no hay ningún problema, van a aceptar. Cuando se consolidaron las democracias en el continente, la táctica del golpe militar no fue más una opción. Entonces Estados Unidos comenzó a intervenir en los estados latinoamericanos, tanto a través de reclutar a personajes influyentes de cada país, como mediante organizaciones no gubernamentales. Rafael Correa y otros mandatarios rompieron el esquema de intervención de la CIA, quebraron su lógica. También quebraron la estrategia de Leila Haddad Pérez. Ella fue la jefe de la CIA en el Ecuador durante muchos años, hasta que Rafael Correa asumió la presidencia de la República. Leila Haddad trabajaba de manera encubierta en el almacén de alfombras Aladino, en la exclusiva avenida González Suárez de Quito. Actuó siempre con el nombre de SWAT. Muchos políticos entraban con el pretexto de comprar alfombras y salían con instrucciones claras de qué debían hacer. En ese almacén también se autorizaba la designación de comandantes de la policía y las Fuerzas Armadas afines a sus intereses. Leila Haddad vivió en el Ecuador con una identidad falsa como ecuatoriana. Hizo bastante daño al país y muchos favores a sus agentes.
Gracias a su influencia y de la CIA, logró que Emilio Palacio fuera acogido como asilado político en Estados Unidos. El tristemente célebre editorialista del diario El Universo abandonó voluntariamente el país. Se instaló en Estados Unidos, desde donde intenta influir con poco éxito. La posición soberana del país provocó que se debilitara su red de informantes y en 2008 fue expulsada del Ecuador, justo antes del ataque contra Angostura. La estrategia de Leila Haddad fracasó, entonces la CIA actualizó sus procedimientos, comenzó a aplicar la que se conoce como técnica de los topos. Los topos son periodistas, políticos e informantes reclutados y pagados por la CIA que desgastan las estructuras del Estado. Entonces reclutaron enseguida a la guayaquileña Karen Andrea Holligan Bruckman, nacida en 1953, con residencia fija en Miami, Estados Unidos, y directora de Relaciones Públicas del Inter-American Institute for Democracy. Esta organización es como un grupo de amigos que se sienten importantes porque les llevan a Estados Unidos a hablar contra las dictaduras, cuando en realidad son manipulados y actúan como informantes de la CIA. Su historial en el Ecuador es escaso, pero fue suficiente para encargarle estructurar, coordinar y financiar una red de informantes. Cuando le encargaron la misión, tuvo que reorganizar la red de agentes encargados de atentar contra la democracia en Ecuador. El primero en ser reclutado fue, obviamente, Mario Pazmiño, pero además su lugarteniente y también ex militar, Alberto Molina. En la lista de los más cercanos de Karen Holligan está Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio se hace llamar periodista, pero se formó en los viejos sindicatos petroleros, en los que acostumbraba a chantajear con amenazas de paro, y llegó a ser asesor del entonces asambleísta Clever Jiménez. Villavicencio es clave en todas las acciones de la líder Holligan. Cumple sin cuestionar las acciones de desestabilización. Como no, César Ricaurte, quien dirige Fundamedios, en realidad es un tramitador de donaciones de agencias que intervienen a nombre de la CIA. Fundamedios se escuda en la defensa de la libertad de expresión, pero, en realidad, es un instrumento eficiente de las operaciones encubiertas psicológicas de los servicios de inteligencia estadounidenses en nuestro país. Karen tiene amistad con Marta Roldós, hija del expresidente Jaime Roldós. Jaime Roldós Aguilera fue electo presidente constitucional de la República después de una larga etapa de dictaduras militares. Jaime Roldós puso en práctica un programa para recuperar la soberanía del Estado sobre los recursos naturales. Pero sus intenciones se truncaron. John Perkins fue sicario económico de la CIA, es decir, intervenía para dominar la economía de los países. Perkins trabajó en el Ecuador durante el gobierno de Jaime Roldós. I was sent down as one of several economic hitmen to change Roldós, to corrupt him, to bring him around, to let him know, okay, you can get very rich, you and your family, if you play our game, but if you continue to try to keep these policies you've promised, you're going to go. He wouldn't listen. He was assassinated. Gracias a su amistad con Karen Holligan, Marta, la hija mayor del presidente fallecido, logró obtener apoyo económico para crear la Fundación Mil Hojas, una página web que dedica toda la energía en desprestigiar al gobierno. Recibe instrucciones y financiamiento estadounidenses. ¡Qué gran paradoja! Hace una década la CIA reaccionó cuando había perdido el control de América Latina. Debió actuar rápido y usar mucho dinero para financiar la intervención. Estados Unidos inyecta dinero a través de varias ONG que tienen oficinas en casi todos los países de la región. Entre ellas se encuentra el Instituto Republicano Internacional, IRI. También actúa el Instituto Nacional Demócrata, NDI, por sus siglas en inglés, que distribuye fondos federales. Una de las más representativas es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Se creó en la década de los 60 y bajo la mascarada de apoyar el desarrollo y fortalecer las instituciones democráticas, ha menoscabado la soberanía de países. Los propios directivos de USAID reconocieron ante el Congreso de su país que apoyan a fuerzas políticas opositoras de gobiernos progresistas. Se nutre de fondos federales. Su intervención ha tenido tan poco tino que debió sufrir las consecuencias.
Si quieren donar, perfecto, pero en coordinación con las políticas nacionales. Eso es lo que no han querido ciertas supuestas agencias de cooperación. Y si no quieren, no hay problema, que se vayan. Informarles, hemos decidido expulsar a USAID de Bolivia. Se va a USAID de Bolivia. Pero si la USAID es mala, la que se lleva el premio es la Fundación Nacional para la Democracia, cuyas siglas en inglés son NED. NED declara que su objetivo es fortalecer las instituciones democráticas en el mundo, pero encontré un recorte del New York Times, uno de los periódicos más influyentes del mundo. En la parte que interesa dice esto de NED. Se creó para llevar a cabo públicamente lo que ha hecho subrepticiamente la Agencia Central de Inteligencia durante decenios. Gasta $30 millones al año para apoyar a partidos políticos, sindicatos, movimientos disidentes y medios informativos. Los fondos provienen del Congreso de Estados Unidos. Una de las beneficiarias es Participación Ciudadana, organización que recibió de 2012 a 2015 más de $265.000 de esta organización. Pero, ¿para qué reparten plata tantas instituciones? Me parece que hay dos cosas. La primera es que los gobiernos progresistas del continente son una distracción y Estados Unidos necesita que esté tranquilo su continente para poder intervenir en otros países del mundo. Hay una segunda razón. El gobierno soporta mucha presión de las grandes empresas de Estados Unidos para que proteja sus negocios. Los gobiernos progresistas les quitan las ganancias. La economía de mercado está diseñada para que las grandes corporaciones ganen dinero. Ellos y nadie más. A Washington no le queda otra alternativa que activar todas sus organizaciones como la CIA o USAID para recuperar el control de la región. Y un presidente como Correa puede ser un ejemplo. Porque lo que hemos vivido hace 15, 20 años en América Latina es seguir un recetario que nos mandaron desde Washington. Entonces, por eso, yo creo que él es el target más blanco. El blanco más importante y que la vida de él está en peligro. En 2015 sucedió una de estas oleadas en las que Karen Holligan lideró personalmente las acciones. Se reunió con Marta Roldós y otras 2 personas en el restaurante El Rincón del Ceviche, en el barrio Urdesa de Guayaquil. Además tuvo un largo encuentro con Fernando Villavicencio en una cafetería del barrio La Floresta, que hoy ya no existe. También con Alberto Molina tomó café en un local del norte de Quito. Una red funciona con muchos puntos de contacto. Es difícil tener seguridad de quién sabe y quién no sabe para quién trabaja, pero hay evidencias que nos permiten acercarnos a la verdad, como las siguientes. La Embajada de Estados Unidos de pronto mostró una gran preocupación por las próximas elecciones presidenciales en Ecuador. Gustavo Larrea fue un político que estuvo asociado a los movimientos sociales. Eran reconocidos sus nexos con la guerrilla colombiana y fue miembro del gobierno de Correa. Fundó el movimiento Democracia Sí con su hermano Marcelo, periodista que en el pasado escribió varios artículos en contra de la CIA. Pero los tiempos cambian. Gustavo y Marcelo Larrea informaron directamente a 2 agentes de la CIA en un almuerzo que se realizó en el restaurante Sol y Luna. Otra gran paradoja. Los anfitriones fueron Tyler Speaks, acusado de sabotear las elecciones y de atentar contra el Estado de Nicaragua. Es ahora el jefe adjunto de la sección política de la embajada y funcionario activo de la CIA. También asistió Timothy Peltier, consejero de Asuntos Políticos de la embajada y agente encubierto de la CIA en Cuba y Rumanía. Gustavo Larrea les informó con detalle respecto a la política nacional. A pesar de la abundancia de criterios vertidos, el final de la reunión explicaron su presencia a los medios de esta manera. Hemos almorzado aquí nada más. Se sabe que estaban reunidos con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. Equivocados. ¿Seguro? Seguro. Los mismos agentes de la CIA desmintieron esta versión. Es un año electoral en Ecuador, en los Estados Unidos también, y estamos hablando con cada parte de la sociedad y del lado político en Ecuador a entender mejor la situación electoral de este año. Hay otros personajes que, en cambio, filtran información a periodistas asociados a agencias extranjeras. Jorge Rodríguez, presidente de la autodenominada Comisión Anticorrupción, ha entregado normalmente datos de veracidad relativa a la prensa. Lo hace a sabiendas de que su acción está fuera de la ley.
Esas informaciones caen en manos de Juan Carlos Calderón, de la revista digital Plan B, quien publica la información y en muchos casos la comparte con Mónica Almeida, editora regional del diario El Universo. Juan Carlos Calderón tuvo su desarrollo en la extinta revista Vanguardia. Cuando quebró se juntó con Cristian Zurita y pidieron a la NED que financie una nueva publicación. Fundaron Plan B, una revista digital que intenta llamar la atención con escándalos contra el gobierno nacional y por la que pasan muchos de los colaboradores de Holihan. Una de ellas es María Laura Patiño, abogada que funciona como una colaboradora operativa. María Laura Patiño, para citar un ejemplo, ha presionado a Calderón para que cumpla con las formalidades que le exigen sus jefes en Estados Unidos. Con frecuencia han debido llenar largas formas que les envió NED para que sean justificados el uso de los fondos y lograr la aprobación de nuevos aportes de dinero. Juan Carlos Calderón también está nombrado en el rol de pagos de los meses de enero y febrero de 2016, cuando recibió honorarios por $1,200 al mes. Andrés Páez es una pieza clave para la desestabilización. Es el político que convocó a varias de las más violentas manifestaciones que sucedieron el año pasado. Comenzó su carrera política en el partido Izquierda Democrática, movimiento al que llevó al colapso. Enseguida se unió a Guillermo Lasso y ahora es asambleísta por el movimiento Creo. Y tenga la certeza, presidente Correa, que estoy dispuesto a enfrentar lo que se me venga. Porque sé que podrán encarcelar mis huesos, pero jamás mi alma, ni mi espíritu rebelde frente al despropósito, al desenfreno, a la imposición de un régimen incompatible con la trayectoria histórica de libertad de mi patria. A lo mejor deba explicar cuál es su relación con Karen Holihan, que está a la izquierda en esa mesa, y cómo interactúa con Fernando Villavicencio, que está en la parte derecha de la mesa. En 2014 pidieron ser recibidos por los aportantes de Miami. Y luego, en 2015 hubo otro encuentro y es otra evidencia de este relacionamiento. Los hermanos Isaías, prófugos de la justicia ecuatoriana por ser los responsables del feriado bancario del año 2000. Es necesario poner atención en esto. Karen Holihan organizó el denominado Primer Foro Ecuador en el Hotel Ramada de Jalalía, en Miami, cuyo propietario es Roberto Isaías. Sucedió el 31 de julio de 2015. Karen pagó $3,000, que fue el costo del evento, y también le pagó un almuerzo a Andrés Páez. En este foro, que estuvo permanentemente resguardado por la policía local, asistieron también Emilio Palacios y Carlos Vera. Muy cerca de William y Roberto Isaías ha trabajado José Tobar Tobar, quien además fue asistente del político Andrés Páez. En estos niveles de manipulación, las coincidencias no existen. Tobar dirige el medio Focus, que ataca por todos los flancos al gobierno y que apoya de varias maneras al programa A Quemarropa del político Carlos Vera. Tobar y su hija Diana formaron el medio digital Yo Protesto, otro espacio creado exclusivamente para atacar al gobierno nacional y cuyos servicios han sido contratados por el político Andrés Páez. Los contactos forman una larga lista de políticos quienes han participado de diferente manera. Son típicos los ataques coordinados. Para potenciar estos ataques, Karen Holihan ha intervenido en aspectos estratégicos como el siguiente. En el Hotel Ramada Plaza de Panamá se llevó a cabo un taller de seguridad digital dictado por Fernando Cuervo, de Internet Security Coalition. Asistieron periodistas opositores de Venezuela y los peones de la estrategia de Ecuador, Fundamedios, Plan B, Participación Ciudadana y Mil Hojas. El taller se llevó a cabo los días 29 y 30 de julio de 2015. Es bueno saber que la estrategia también incluye a políticos, quienes se convierten en voceros de posiciones que pretenden romper la democracia y que son quienes dan las opiniones, las cuales son reproducidas después en los medios de comunicación digitales. Obviamente, uno de los más cercanos y fieles ejecutores de las estrategias de la CIA es Fernando Villavicencio, quien apareció frente a la opinión pública cuando, tras una orden judicial, la fuerza pública allanó su residencia. Luego de un análisis exhaustivo, se descubrió que en la computadora de Villavicencio había información muy sensible con respecto a la seguridad del presidente de la República. Otro personaje oscuro es el peruano Víctor Rojas. Él dirige la sede en Lima del estadounidense Instituto Nacional Demócrata.
El 18 de febrero de 2015, Víctor Rojas cenó en el restaurante Patria con varias personas, entre ellas Darío Tapia, secretario de Movilidad del municipio de Quito, el alcalde de Quito Mauricio Rodas y su hermano Armando, quien fue ministro de Finanzas. El 19 de febrero de 2015 se encontró en el Hotel Quito con Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana. Pues sí, esta institución, que tiene una relación activa con grupos opositores, recibe fondos de varias organizaciones estadounidenses relacionadas con la CIA, USAID, NED, IRI, entre otras. Rojas, en los dos casos, luego de los encuentros, se dirigió a la Embajada de Estados Unidos. No se tiene constancia de los temas que fue a informar, pero con los antecedentes descritos no sería ninguna charla inocente. A propósito, Mario Pazmiño no ha estado descansando. El 27 de agosto de 2015 hubo un acto especial en la Universidad Andina Simón Bolívar. Por instrucciones de Karen Hollihan, se presentó el libro Análisis de las repercusiones del socialismo del siglo XXI. Es un impreso en el que participan los amigos latinos reunidos alrededor de la idea de derribar los gobiernos progresistas de la región: Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia y Argentina. Quienes asistieron a la presentación en el Ecuador son muchos de los que están en esta pared. La CIA actúa también a través de intelectuales. La táctica es clara. Cualquier propuesta que hace el gobierno nacional tiene que ser rechazada y debe provocar enfrentamientos violentos. Primero fue la propuesta de la ley de herencias, que afectaba a menos del 1% de la población más rica del Ecuador. Luego, el proyecto de enmiendas constitucionales. Fueron sucesos suficientes para que políticos como Andrés Páez hagan lo que mejor saben: atentar contra la democracia. Andrés Páez organizó marchas cada vez más agresivas en Quito y alentó a los manifestantes a ser más y más violentos. Necesitaban un muerto. En la convulsión provocada por la CIA se encontraron periodistas que tenían antecedentes de medios digitales beligerantes. Se juntaron José Hernández con su bitácora Sentido Común y Roberto Aguilar con su blog Estado de Propaganda, ambos espacios destinados exclusivamente a atacar al presidente de la República. También se integró Gabriel González, de Crudo Ecuador. Él es otro de los que ha recibido fondos de Fundamedios por $24,000, además de dinero del municipio de Quito. Y por último, el periodista Martín Pallares, quien fue separado de Diario El Comercio. El año pasado, Martín Pallares fue comisionado por sus socios para buscar dinero en Estados Unidos. En octubre de 2015, Martín Pallares se reunió con los encargados del hemisferio sur del Congreso de los Estados Unidos, a quienes les pidió que financien el periodismo digital. Se encontró con los donantes de Fundamedios y los directivos de NED, de Freedom House y de IRI. Luego con el director del hemisferio sur del Senado de los Estados Unidos, quien ofreció presionar para conseguir financiamiento para su propuesta de periodismo digital. También tuvo un encuentro con Roger Noriega, quien fue subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental y embajador de Estados Unidos ante la OEA. Así nació la revista digital Cuatro Pelagatos, con dinero de la CIA. Digo yo, una cosa es hacer periodismo, otra diferente es hacer partidismo, como han hecho por años Pallares, Hernández, Aguilar, Calderón y Zurita. Pero recibir fondos de la CIA como pago por oponerse cambia por completo el panorama. Eso tiene otro nombre. Hubo muchos como Karen Hollihan en el pasado y habrá muchos en el futuro. El Ecuador nunca podrá dormir tranquilo. No pensé que la CIA influenciara tanto en el Ecuador, y esta es solamente la punta del ovillo.